Hola a todos, bienvenidos a la clase 16 del módulo de Sociología Básica. Lo que toca para esta clase es hablar de los conceptos de poder y autoridad, ¿ya? Que al igual que todo lo que hemos revisado hasta ahora en esta segunda unidad, eh, tiene que ver con conceptos que son centrales dentro de la sociología, ¿ya? Que en cualquier curso de sociología básica, como el que tenemos nosotros, no pueden dejar de tratarse, ¿ya? Y son dos conceptos que están íntimamente ligados, pero que por supuesto tienen diferencias importantes, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de dejar hoy día en términos generales claro, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el poder y la autoridad? ¿Ya? Eh, Entendiendo también que al margen de las diferencias que tengan son dos fenómenos que están íntimamente vinculados, ¿ya? Veamos cuáles son entonces los objetivos para esta clase. Objetivo general, entender los fenómenos del poder y la autoridad en la sociedad moderna, desde la perspectiva de la sociología, por supuesto. Los objetivos específicos. El primero, conocer y distinguir los conceptos sociológicos de poder y autoridad. ¿Ya? Conocer y distinguir, eso es importante. ¿Ya? Y el segundo objetivo específico, conocer los distintos tipos de autoridad y sus principales características, según la sociología. Ya vamos a ver tres tipos de autoridad. eh, que reconoce la sociología en general y que nosotros lo podemos observar en la realidad, ¿ya? En distintos ámbitos de la realidad. Comencemos entonces. El concepto de poder, ¿ya? Es un concepto que todos hemos escuchado, eh, que todos usamos generalmente, ¿ya? Siempre estamos aludiendo al poder político, al poder económico, que aquí una persona tiene más poder que otra, ¿ya? Pero tal vez no siempre sabemos exactamente qué significa, ¿ya? Desde un punto de vista sociológico, en términos bien, digamos, conceptuales, el poder se entiende como una capacidad, ¿ya? Una capacidad que tienen las personas, los grupos, las instituciones y otras entidades supraindividuales. Cuando hablo de entidades supraindividuales, estamos hablando de eh, entidades que superan a los individuos, que son más grandes que los individuos, ¿ya? Como cuál, por ejemplo, como el Estado. El Estado es una entidad supraindividual, ¿ya? Supra significa que está más allá de, ¿ya? Eh, entonces, tenemos que entender el poder como una capacidad que tienen los individuos, los grupos, las instituciones y otras entidades subindividuales como el Estado, por ejemplo, ¿ya? De afectar positiva o negativamente las acciones, los intereses o situaciones de otros, ¿vale? Vale decir, de ejercer de forma legítima o ilegítima dominio o influencia sobre los demás, ¿ya? Esta definición, bueno, y eso a través de qué? De la fuerza y la autoridad, eso es importante, ¿ya? La fuerza y la autoridad, esos son dos conceptos que vamos a mencionar mucho en esta clase, ¿ya? La fuerza y la autoridad. Porque el poder puede derivar de la fuerza, pero también puede derivar de la autoridad, y eso es algo importante que voy a tratar que quede claro en esta clase, obviamente, ¿ya? Ya, esta definición tiene harto elementos, ya, y eso lo puede hacer un poco difícil de asimilar, ¿ya? Vamos a tratar de verlo uno por uno, ¿ya? El poder entendido como una capacidad, ¿ya? Eso es lo primero, que puede ser menor o mayor, ¿ya? Va a depender de la situación. Pero es una capacidad que tiene un individuo o un grupo, una institución, por ejemplo, de afectar, ya sea positiva o negativamente, las acciones, los intereses o las situaciones de otros. Y esos otros pueden ser otros individuos, otros grupos, otras instituciones, otros estados, y estamos hablando de entidades supraindividuales, ¿ya? Es decir, de ejercer un dominio o influencia, ¿ya? Cuando yo puedo afectar las acciones de otros, los intereses de otros o la realidad de otra persona, lo que estoy haciendo en definitiva es ejercer un dominio o una influencia sobre los demás, ¿ya? Y, y eso se da, por ejemplo, cuando un país grande, poderoso, impone sanciones económicas a otro país que es más pequeño, ¿ya? Está ejerciendo, tal como dice aquí, ejerciendo dominio o influencia sobre otro país, ¿ya? Es decir, está afectando negativamente en este caso
las acciones, en este caso los intereses de otro país, ¿ya? En el ejemplo que acabo de dar, cuando Estados Unidos le impone sanciones económicas a Venezuela, por ejemplo, ¿ya? Lo que está haciendo es una muestra de poder. ¿Por qué? Porque está eh, afectando negativamente los intereses de Venezuela, ¿ya? O en otras palabras, está ejerciendo un dominio sobre Venezuela, por poner un ejemplo, ¿ya? Por poner un ejemplo entre tantos otros que podríamos dar, ¿ya? Y eso se puede hacer a través de la fuerza, o a través de la autoridad, o a través de ambas, ¿ya? En el caso del ejemplo que estamos viendo es a través de la fuerza, y la fuerza es económica y política, ¿ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene autoridad, ya vamos a ver lo que significa autoridad, ya no, Estados Unidos no tiene en principio autoridad como para hacer eso con otros países, ¿ya? Eh, entonces ese tipo de cosas la impone a través de la fuerza, y esa fuerza puede ser militar, puede ser económica, etcétera, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo, a partir de esta definición, cómo podemos ver el ejercicio del poder en la realidad? ¿Ya? Eh, la forma más evidente es cuando individuos, grupos, instituciones, etcétera, tienen la posibilidad de llevar a cabo acciones que afecten a otros, ¿ya? Como por ejemplo cuando una persona eh, golpea a otra en una pelea callejera, la reduce, la deja en el suelo, digamos. Está ejerciendo poder. Esa es una muestra de poder, ¿ya? Por la fuerza, obviamente, ¿ya? Eh, es decir, esa persona ejerció una acción que afectó a otra, ¿ya? Tenía esa capacidad de ejercer esa acción en contra de otra persona dentro de un contexto de una pelea callejera, ¿ya? Eh, pero también se da cuando una empresa monopoliza un mercado, por ejemplo. Eso también una muestra de poder, ¿ya? Cuando una empresa es tan grande que es la única empresa que puede proveer un servicio o un producto determinado. Eso significa monopolizar un mercado. Cuando yo soy el único que puedo ofrecer lo que, eh, lo que estoy ofreciendo, ¿ya? Y algunas empresas lo logran eso a partir del poder económico que tienen. ¿Y cómo lo hacen? Pues la forma más fácil de monopolizar un mercado es comprar a los competidores. Y ahí es lo que hacen muchas empresas grandes. Eh, Aparece, por ejemplo, una competencia potencial para Google y Google va y lo compra, porque tiene dinero suficiente, ¿ya? Entonces, por eso esas empresas grandes como Google, como Apple, como Microsoft siempre están lidiando con demandas o requerimientos del Estado por monopolio comercial, ¿ya? Porque generalmente te están haciendo eso, están comprando empresas más chicas para eliminarlas del mercado. Es una forma de monopolizar. Y cuando una empresa tiene la capacidad de monopolizar un mercado, está ejerciendo poder, ¿ya? A través de la fuerza económica, obviamente. No a través de la autoridad, a través de la fuerza del dinero, ¿ya? O cuando un país realiza una intervención militar en otra nación, ¿ya? Cuando Estados Unidos se fue a meter a Vietnam, está haciendo una muestra de poder. Eso es poder, ¿ya? Otra cosa que le resultará mal después, pero el hecho de ir e intervenir militarmente en otra nación, eh, esa es una muestra de poder, porque es una capacidad que ejerce un país sobre otro, ¿ya? La capacidad eh, de afectar el interés de otro, en este caso de otro país, ¿ya? O la situación o la realidad de otro país, ¿ya? Esas son formas muy evidentes de cómo el poder se manifiesta en la sociedad, ¿ya? Las que acabamos de ver, son formas muy evidentes, ¿ya? Eh, Cuando, por ejemplo, eh, cuando éramos chicos y nuestra mamá no nos dejaba salir a jugar o a una fiesta o lo que fuera. Poder también, eso también es ejercicio de poder. Lo que pasa es que en ese caso ese poder está sustentado en la autoridad de la madre. Ya vamos a ver, como les dije, eh, cuando el poder se convierte en autoridad o cuando el poder se basa en una autoridad, ¿ya? Pero también cuando la mamá le niega el permiso o le da el permiso a una persona, o sea, a un hijo, perdón, para hacer alguna cosa, poder. Ahí tiene una muestra de poder también, ¿ya? Porque es una capacidad que la madre, en su rol o ese estatus de madre, ejerce sobre sus hijos, ¿ya? Y entonces ahí también tenemos una muestra muy evidente de poder. Pero el poder también puede ejercer formas más sutiles, ¿ya?
no tan evidentes que nosotros tal vez no nos demos cuenta, ¿ya? Cuando, por ejemplo, dentro de un grupo de compañeros de curso, por ejemplo, ¿ya? O un grupo de amigos, ¿ya? Hay una persona que tiene la capacidad de motivar a los demás, ¿ya? Porque recordemos que el poder puede suponer una influencia negativa o positiva también, ¿ya? Los efectos positivos que puede generar una persona, un grupo o lo que sea, una institución sobre otra, también puede ser positiva. Así que no cometamos el error de considerar el poder como algo solamente negativo, no. Es tanto positivo como negativo, ¿ya? Puede tener un uso positivo como un uso negativo, ¿ya? O una manifestación positiva y una manifestación negativa, mejor dicho, eso es más correcto, ¿ya? Entonces, cuando dentro de un grupo hay una persona que tiene esa capacidad de motivar a los demás para cumplir determinados objetivos, tiene la capacidad de motivación, por ejemplo, y él ejerce esa influencia dentro de ese grupo de trabajo y logra que todos se mentalicen y se pongan de acuerdo para cumplir una meta, porque eso pasa mucho dentro de contextos laborales o de estudio también, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces ahí también tenemos una muestra de poder, en este caso una persona que tiene el poder o la capacidad de motivar a los demás, ¿ya? Y es una forma sutil de poder que nosotros no nos damos cuenta, ¿ya? ¿En qué contexto también podemos ver una forma sutil de poder? Cuando nosotros cedemos de manera inconsciente al consumo de los productos que aparecen en la publicidad, en la televisión, en el periódico, en el diario electrónico, donde sea. Eh, Cuando apareció un producto en la tele y usted dijo, ah, yo quiero comprarme eso, ahí se produjo una situación de poder, ¿ya? En este caso de una empresa o de un medio publicitario respecto de eh, una audiencia, ¿ya? O un potencial consumidor. ¿Y por qué hay influencia ahí? Porque la empresa o la agencia de publicidad logró afectar positiva o negativamente, no lo sé, eh, eh, mi interés o mi situación, etcétera, respecto de determinado producto que yo quería consumir o que, o que yo quise consumir a partir de lo que estaba viendo, ¿ya? Es decir, ejerció una influencia, si volvemos a la definición aquí, ¿ya? Ese medio de comunicación ejerció una influencia sobre mí, ¿ya? Porque me hizo generar una necesidad que yo tal vez no tenía, ¿ya? De comprarme un producto que salió en la tele y que a mí me gustó, que tal vez no necesito, ¿ya? Pero esa empresa que está haciendo esa publicidad o la agencia de publicidad o el medio de comunicación mismo logró influir en mí, ¿ya? Logró generar digamos, un cambio digamos, en, en mi decisión o lo que sea, ¿ya? Pero tuvo una influencia en mí que llevó a que yo quisiera comprar el producto ese que están ofreciendo, ¿ya? Eso también es poder, ¿ya? También es una forma de poder. También cuando nos aceptamos de manera acrítica la información que nos entregan los medios de comunicación, también, ¿ya? También hay una forma de poder sutil ahí, ¿ya? Cuando vemos las noticias y creemos de inmediato lo que está diciendo el noticiario X, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal vez creemos en el conductor de noticias o la conductora de noticias. Entonces, esa persona y ese medio de comunicación tiene la capacidad de influir en mis opiniones, por ejemplo, ¿ya? Influir en mis opiniones, ¿ya? Y lograr que yo acepte sin reflexionar la información que me están dando, ¿ya? Y eso pasa mucho, ¿ya? Eso pasa demasiado seguido cuando las personas, por ejemplo, eh, creen todo lo que sale en Facebook o creen todas las noticias que se propagan por WhatsApp, ¿ya? Y ni siquiera lo piensan, sino que lo reciben, lo creen y lo comparten. Eh, Hay una forma de poder ahí, ¿ya? Implícita, es muy sutil, que nosotros no nos damos cuenta, pero es de un medio de comunicación que vendría siendo una organización, por ejemplo, respecto de una persona digamos una población determinada. En este caso puede ser individual o grupal, ¿ya? Pero una, hay una influencia, un dominio que se ejerce, en este caso de un medio de comunicación respecto de una audiencia eh, o
personas individuales, ¿ya? Esas son formas sutiles, sutiles de poder, pero también eh, son formas de poder, digamos, tan propias o tan válidas como las que vimos acá arriba en el segundo párrafo, ¿ya? Yo las menciono solamente porque no nos damos cuenta nosotros que muchas veces aquí hay poder involucrado, ¿ya? Pero ambos tipos que vimos en estos dos, ambos ejemplos, son formas de poder, formas como se manifiesta el poder en la realidad, ¿ya? Entonces el poder se manifiesta en todos los ámbitos y niveles de la vida social, ¿ya? Al interior de la familia, ¿ya? Con las relaciones, las diferencias de estatus que hay, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que las diferencias de estatus implican poder, ¿ya? Porque el padre o la madre tienen el poder, ¿ya? De definir lo que su hijo puede o no puede hacer, ¿ya? En la institución educativa también, porque también hay diferencias de estatus. El, el, digamos, el subdirector académico puede definir qué deben hacer los docentes, por ejemplo, respecto eh, de determinado tema, ¿ya? Porque hay una diferencia de estatus. Entonces, cuando hablamos de poder, obviamente tenemos que conectarlo con lo que vimos en las clases anteriores sobre los estatus y los roles, sobre todo los estatus, ¿ya? Las diferencias de estatus implican diferencias de poder, ¿ya? En el ámbito laboral también estamos sujetos a la autoridad de un jefe, ¿ya? De una jefa, ¿ya? Eso involucra poder, ¿ya? Eh, en el ámbito económico también, ¿ya? Porque cuando podemos consumir productos eh, o cuando no podemos consumir un producto, eso implica un poder de por medio, ¿ya? Eh, en el sentido digamos de que el sistema económico que es imperante eh, eh, me puede llevar a una situación económica mejor o peor, ¿ya? Eh, y eso es una forma de poder que ejerce la sociedad sobre los individuos, ¿ya? En la política, ¿qué decir? La política es el ámbito eh, más básico donde se distribuye el poder, ¿ya? De hecho, la palabra política tiene que ver con la palabra poder, ¿ya? En el deporte, en todo, ¿ya? En todo vamos a encontrar que básicamente yo pongo estos ejemplos para mostrar que en todos los ámbitos y niveles de la vida social hay poder. No hay ningún ámbito donde no haya poder, ¿ya? En todo hay, ¿ya? Eh, no importa el que ustedes estén pensando, en todos los ámbitos de la sociedad eh, hay relaciones de poder y hay ejercicio de poder, ¿ya? Siempre, porque hay personas que tienen estatus más altos que otros, ¿ya? Eh, y por eso se ve la relación entre hombres y mujeres también, por la diferencia de estatus de género, entre padre e hijo, por las diferencias de estatus familiar, entre jefe y empleado, ¿ya? Entre políticos y ciudadanos comunes, entre personas de clase social alta y personas de clase social baja, entre empresas, entre gobiernos, etcétera, ¿ya? Es decir, en todos los ámbitos y niveles de la vida social hay eh, involucrado ejercicio de poder, ¿ya? Y ahí se manifiesta el poder en todos estos ámbitos, ¿ya? Ahora, el poder puede ser ejercido a través de dos medios, digamos, de la fuerza eh, y o a través de la legitimidad social. Puede ser una de las dos o a veces ambas, ¿ya? A veces pueden ser ambas, ¿ya? Pero tenemos estas dos formas en las que el poder puede ser ejercido, la fuerza y la legitimidad social. Y ya vamos a ver qué es la legitimidad social, ¿ya? Eh, si revisamos la historia humana está llena de hechos de dominación donde se puede ver el ejercicio del poder a través de la fuerza, ya física, psicológica, política, económica, militar, etcétera, ¿ya? Eh, cuando, cuando el Imperio Romano comenzó a expandirse por Europa, ya a salir del territorio que actualmente es Italia, a expandirse por el norte, por donde está Francia ahora, Galia se llamaba en ese entonces, donde está España, que es España ahora, ¿ya?
donde están los germanos, etcétera, o hacia el sur, donde estaban los griegos. Eh, eso no se hizo a través de acuerdos, obviamente fue a través de la dominación, ¿ya? Fue a través de la dominación y en este caso fue una dominación militar y después política y económica, ¿ya? Y para eso se tuvo que utilizar la fuerza, ¿ya? Porque ninguno de los lugares que fueron conquistados, digamos, por el Imperio Romano, lo hicieron de manera voluntaria, todos pelearon, ¿ya? Y de ahí surgió la noción de bárbaro, por ejemplo, que se ocupa mucho con una connotación negativa, eh, como para referirse a gente que no está integrada en la sociedad, que es como eh, poco civilizada, ¿ya? Pero el concepto de bárbaro tiene un sentido histórico que es más, que es menos negativo de lo que, de lo que coloquialmente se conoce, ¿ya? Los bárbaros son todas aquellas personas, o sea, los bárbaros es un concepto que acuñaron los mismos romanos para referirse a todos los grupos de población que se oponían a ser conquistados por ellos, ¿ya? Em, los germánicos, los hispanos, digamos, los, los galos, ¿ya? Los lusitanos, donde está Portugal ahora, eh, digámoslo, por el lado sur de Marruecos, por ejemplo, también, ¿ya? Eh, entonces todo eso, todos los que se oponían a ser conquistados por el Imperio Romano, ellos le llamaban bárbaros, y ahí quedó una connotación negativa, porque eso se traspasó después a través del cristianismo, ¿ya? Eh, entonces todo esto, digamos, la conquista romana, digamos, y todas las conquistas que han existido, las expansiones de los imperios, se han hecho a través de las fuerzas, ¿ya? Eh, a través de campañas militares, principalmente, ¿ya? Y después de instalación de colonias, por ejemplo, que es dominación política y económica también, ¿ya? Por lo tanto, ahí se puede ver que la fuerza física, psicológica, política, económica, militar, etcétera, es, digamos, la expresión más básica y también la fuente más básica del poder, ¿ya? Cuando digo más básica es la primera forma que apareció en la sociedad humana a través de la cual se ejercía poder, a través de la fuerza, ¿ya? Eh, por lo tanto, que la fuerza es la expresión o el resultado más básico del poder y también es la causa más básica del poder. De ahí deriva el poder, de la fuerza, ¿ya? El que posee la fuerza física, digamos, es el que va a poseer el poder, ¿ya? Así funcionaba la sociedad en las primeras sociedades, ¿ya? Los que tenían el poder eran los que eran más fuertes físicamente, ¿ya? Los que lograban dominar a través de la fuerza física a otras personas, ¿ya? En las sociedades modernas, eh, la relación entre los gobiernos, entre los estados, por ejemplo, a través de la fuerza política, económica, militar, ¿ya? Por lo tanto, esa es la fuente y la expresión más básica del poder dentro de la sociedad, ¿ya? Insisto, porque es así como comenzó la sociedad misma, ¿ya? No obstante, el ejercicio de poder no está vinculado siempre con la dominación, ¿ya? Porque la dominación se obtiene a través, o se logra a través de la imposición de la fuerza, ¿ya? Pero el ejercicio de poder no siempre tiene que ver con dominación, ¿ya? No siempre. En muchos casos sí, pero en otros casos no. Porque hay cosas, eh, ámbitos de la vida social, digamos, los cuales el poder se vincula más con la obediencia respecto de alguna norma social, ¿ya? Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros nos comprometemos a alcanzar un objetivo grupal dentro de un grupo de trabajo, cuando individualmente aceptamos respetar una norma de tránsito o una norma de convivencia, cuando nosotros individualmente y socialmente aceptamos cumplir con una ley que se promulgó, ¿ya? Etcétera, todo eso, cuando nosotros aceptamos hacer todas esas cosas,
estamos obedeciendo a un mandato social, estamos obedeciendo lo que la sociedad nos manda, ¿ya? Eh, y ahí, y en esa obediencia que nosotros estamos teniendo respecto de un objetivo grupal, de respetar una norma, de cumplir una ley, etcétera, esa obediencia ahí implicado una forma de poder. La sociedad está ejerciendo un poder sobre nosotros, porque nosotros estamos obedeciendo lo que la sociedad nos dice, ¿ya? Si la sociedad dice usted tiene que tener hijos antes de los 30 años, es una norma, digamos, una norma social informal, ¿ya? Eh, y yo voy y tengo ese hijo o esos hijos antes de los 30 años, estoy respetando esa norma. En definitiva, en el fondo yo estoy obedeciendo un mandato social, un mandato de la sociedad, una orden de la sociedad, por decirlo como, ¿ya? Eh, y que muchas veces tienen que ver con cosas relevantes para la sociedad, para mantenerla en orden, para mantener la sociedad en funcionamiento de manera estable, lo que sea, ¿ya? ¿Y qué pasa? En esas situaciones, cuando yo tengo esa situación, esa acción de obediencia, digamos, respecto de la sociedad, eh, en esas situaciones, esa obediencia no se logra o no se alcanza a través de la fuerza, ¿ya? Porque nadie me pone una pistola en la cabeza para tener hijos a la edad que me dice la sociedad, ¿cierto? Entonces no hay fuerza de por medio, no hay no hay una fuerza física, ni política, ni policial que me obliga a eso, ¿ya? Pero ¿qué sí hay? Hay otra cosa que es autoridad, ¿ya? O legitimidad social, ¿ya? Cuando yo acepto cumplir con las normas de tránsito, por ejemplo, ¿ya? Eh, Cuando yo acepto cumplir con las normas del tránsito, ¿ya? Y respeto las normas del tránsito, ¿ya? Eh, en general, yo eso lo hago no tanto por miedo a que en la esquina me vaya a encontrar un carabinero que me vaya a fiscalizar y me vaya a llevar detenido. Eh, puede ser, puede ser que muchos lo hagan por eso, pero en general no tiene que ver con eso, tiene que ver con un hecho de que es un mandato social, algo que la sociedad en su conjunto me está pidiendo que yo cumpla, que cumpla con las leyes del tránsito, ¿ya? Con las normas, las reglas del tránsito, ¿ya? Pero para la mayoría de las personas, para que la mayoría de las personas cumplan con eso, no es necesario que en la esquina hayan personas con armas o con palos obligándolos a que cumplan con la norma del tránsito, digamos, ¿ya? No se hace uso de la fuerza, digamos, para ese tipo de obediencia, ¿ya? Ahí lo que opera es otra cosa, ¿ya? Ahí lo que opera es la autoridad, ¿ya? O la legitimidad social que otorga la sociedad, ¿ya? Respecto de algún mandato, ¿ya? Es porque la sociedad lo considera legítimo, la sociedad lo considera necesario, por lo tanto, eh, puesto que la sociedad lo considera necesario, para mí eso es suficiente y para mí eso es digamos, eh, es más eficiente, más efectivo que el uso de la fuerza, ¿ya? Para la mayor parte de las personas. El hecho de que la sociedad considere que algo es legítimo, que es necesario, ¿ya? Que se realice, para muchas personas eso es más efectivo para lograr la obediencia que el uso de la fuerza, digamos, ¿ya? Obviamente que estoy hablando en general. En otros casos hay que andar encima de las personas para que cumplan las normas, ¿ya? Pero yo estoy hablando en términos muy generales. Ya la mayor parte de las personas, por ejemplo, respecto a las normas del tránsito, las respetan. Los conductores, por ejemplo, la mayoría respeta. La gran mayoría respeta las normas del tránsito. Y eso no es porque eh, eh, le, haya alguien que le ande pegando a la fuerza, digamos, para poder lograr que ellos cumplan eso. Es por otra razón, es porque la sociedad considera que cumplir las normas del tránsito es algo necesario, es algo legítimo. Por lo tanto, ahí las personas le otorgan legitimidad social a lo que define la sociedad, ¿ya? Entonces, al decir esto, damos el paso, digamos, para tratar el concepto de autoridad, porque aquí pasamos a hablar de autoridad. Cuando nosotros hablamos de legitimidad social, el poder pasa a considerarse autoridad, ¿ya?
Entonces, ya que en ciertas situaciones la obediencia respecto de ciertos mandatos sociales no se puede lograr simplemente a través de la fuerza, hay que cosas que no se pueden lograr a través de la fuerza, porque no es eficiente, ¿ya? Y a veces no es ni siquiera necesario, ¿ya? No se podría, una sociedad no se podría fundar en la fuerza, ¿ya? Todas las cosas no se pueden conseguir con la fuerza, ¿ya? Eso en definitiva. Entonces la sociedad requiere de otros mecanismos para alcanzar la obediencia de las personas de manera más eficiente. Que no se entienda obediencia aquí en un sentido negativo, entiéndalo en un sentido eh, neutral, es decir, de obedecer lo que la sociedad me manda, digamos. Y lo que la sociedad me manda pueden ser mil cosas distintas. Aceptar las normas del tránsito, como le dije, aceptar las normas de convivencia social, eh, aceptar los roles que la sociedad me impone como hombre, como mujer, etcétera, ¿ya? Eh, y eso no se puede, como les dije, obtener a través de la fuerza, porque no es eficiente. La sociedad no puede funcionar así. La sociedad civilizada no puede eh, obtener todo o lograr todo a través de la fuerza, ¿ya? Las cosas que se logran a través de la fuerza son, la mayoría de ellas son no legítimas, como lo que les decía del ejemplo de la expansión de los imperios, ¿ya? Porque son cosas ilegítimas. Cuando un imperio se expande, cuando va a conquistar otros lugares, eso no es legítimo, ¿ya? Pero hay otras cosas que sí pueden ser legítimas, por ejemplo, que las personas respeten las normas del tránsito. Eso sí es legítimo socialmente, ¿ya? Por lo tanto, para ese tipo de cosas la sociedad necesita otros mecanismos distintos a la fuerza, ¿ya? ¿Y cuál es uno de esos mecanismos? El consenso social, ¿ya? Y más puntualmente el consenso que existe a nivel de la sociedad respecto a la legitimidad o derecho que tiene un individuo, un grupo, institución u otra entidad para ejercer el poder, ¿ya? Entonces, en definitiva, eh, digamos que cuando, cuando en una sociedad existe un consenso, es decir, todos se ponen de acuerdo, la mayor parte de las personas se ponen de acuerdo respecto de que ciertas personas o ciertos cargos o ciertos grupos o ciertas instituciones tienen el derecho a ejercer el poder sobre otras personas o sobre otro grupo, etcétera, eh, ahí estamos hablando de autoridad, ¿ya? Ahí estamos hablando de autoridad, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ejemplificar esto? Pensemos en los carabineros, por ejemplo, ¿ya? Los carabineros, eh, eh, los carabineros tienen autoridad, ¿ya? Eh, en el sentido de qué? De que ellos tienen el poder de, de fiscalizarnos, por ejemplo, ¿ya? O de pedirnos una prueba de identidad o lo que sea, ¿ya? Eh, tienen ese poder, esa capacidad, ¿ya? Pero ¿de dónde procede ese poder, digamos? Eh, no procede del hecho de la persona en particular que es carabinero, ¿ya? Procede de lo que define la sociedad para el cargo de carabinero, ¿ya? Entonces la sociedad dice, vamos a generar un estatus o un cargo, digamos, que, que va a ser de policía y ese cargo va a tener eh, la, digamos, la facultad de hacer tales cosas, ¿ya? Y esas cosas que puede hacer ese cargo, digamos, que es de policía en este caso, va a implicar que cada persona que pueda ocupar un cargo de ese tipo va a poder ejercer poder sobre otras personas, ¿ya? Y ese poder se va a traducir en distintas cosas como lo que acabamos de hacer, como las que acabamos de decir: fiscalización, detención, retención, etcétera, ¿ya? Eh, y esa, digamos, el consenso social respecto a la legitimidad que tiene un individuo, un grupo, una institución, etcétera, o el Estado, una entidad superindividual para ejercer el poder, puede provenir de distintas fuentes, ¿ya? Nosotros estamos hablando aquí que proviene de la sociedad, ¿ya? Pero eso es muy general, ¿ya? La legitimidad esa, el consenso que estamos hablando,
puede provenir de al menos tres cosas: de la tradición, de las regulaciones legales y del carisma individual. Nosotros ya vamos a ver cómo se grafica eso, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿cuál es la conclusión aquí? Es lo que está en negrita, ¿ya? Es lo que está aquí en negrita. El poder que ha sido legitimado, es decir, validado o autorizado a través del consenso social, es decir, del consenso de una sociedad completa, ¿ya? Y que por ello las personas pueden llegar a considerarlo como justificado en vez que solo como impuesto por la fuerza, ya ese poder se considera autoridad o se denomina autoridad, ¿ya? Entonces, en otras palabras, eh, la autoridad es poder, ¿ya? Pero no cualquier tipo de poder, ¿ya? Alguien que tiene autoridad o un grupo que tiene autoridad o una institución que tiene autoridad tiene poder, ¿ya? Entonces eso no lo pueden no saber. Tienen que, para poder entender lo que es la autoridad, tienen que partir por eso. La autoridad es poder, ¿ya? Pero no cualquier tipo de poder, ¿ya? No es el poder de la persona que va por la calle y le pega a otra porque sí, porque es más fuerte físicamente, ¿ya? Eso no es autoridad, ¿ya? Eso sí es poder, pero no es autoridad, ¿ya? Entonces la autoridad implica poder, pero ¿qué tipo de poder? Un poder legitimado socialmente, ¿ya? Al que se le asigna legitimidad, eh, al que la sociedad le asigna legitimidad, ¿ya? Eh, o, al, o al que, para ser más exacto, la existencia de un consenso social o de un acuerdo social dentro de la sociedad eh, le asigna legitimidad o validez, digamos, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando la sociedad dice que el poder que puede ejercer una persona o un grupo o una institución sobre los demás es legítimo, ¿ya? Está avalado por las leyes, por ejemplo, o está avalado por la tradición, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa con eso? Las personas en general llegan a considerar ese poder como algo justificado, ¿ya? Y no como algo que solo se puede imponer por la fuerza, sino que es algo justificado socialmente, ¿ya? Eh, y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando, con el ejemplo del carabinero, ¿ya? Cuando un carabinero nos va a fiscalizar, la mayoría de las personas aceptan esa fiscalización. ¿Pero por qué la aceptan? No es por el, digamos, el miedo a que el carabinero saque el palo y nos pegue un palo, ¿ya? Por decirlo de manera bien coloquial, ¿ya? Eh, no es por eso, es porque eh, nosotros como ciudadanos, en general estoy hablando obviamente, ¿ya? Consideramos que el poder que puede ejercer el carabinero sobre mí es un poder que está avalado por la sociedad. Y particularmente por qué, o más específicamente por las leyes que tiene nuestra sociedad, ¿ya? Porque el carabinero está amparado por las leyes, existe por las leyes, ¿ya? Y todo lo que él puede hacer está amparado por las leyes. Obviamente que dejamos de lado el caso de cuando el carabinero se sale de lo que él puede hacer, y por eso se habla de abuso de autoridad o abuso de poder. Es porque se está saliendo de lo que la sociedad le lo faculta, de lo que lo autoriza, digamos, ¿ya? Y ahí se habla de abuso de poder o abuso de autoridad, y eso se puede aplicar a los carabineros, a las instituciones, etcétera, ¿ya? Pero la idea que iba es que nosotros como ciudadanos aceptamos el poder que puede ejercer un carabinero, y ese poder puede ser que me lleve arrestado, que me espose, que me pida los documentos, etcétera, ¿ya? Ahí hay una muestra de poder. Y nosotros como ciudadanos lo aceptamos. ¿Por qué razón lo aceptamos? Porque entendemos que el carabinero, independiente del nombre que tenga, representa una institución, ¿ya? Y esa institución está facultada por la sociedad, por las leyes de nuestra sociedad, para realizar ciertas cosas que implican ejercicio de poder, ¿ya? Eso es lo que, ese es el razonamiento que se hace, digamos, ¿ya? Eh, pero no es, no, digamos, nosotros no obedecemos al carabinero o no hacemos lo que nos pide eh, por miedo a que saque el revólver o la luma o lo que sea, ¿ya? ¿Ya? No, no es por eso, ¿ya? Es por por lo otro que acabo de decir, ¿ya? Entonces, en definitiva, el poder que es legitimado por la sociedad, ya sea por las leyes, por la tradición o por el carisma de las personas, como vamos a ver, ¿ya? Por cualquiera de esas formas, ¿ya? Cuando ha sido validado o legitimado por esas vías, ¿ya? Eh, en esos casos el poder pasa a
considerarse o a llamarse autoridad. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, el dominio o la influencia, positiva o negativa, es decir, el poder, porque el poder, recordemos que es dominio o influencia positiva o negativa, que tienen sobre otras personas un faraón en el antiguo Egipto, un policía en la sociedad actual, o el líder de un movimiento de liberación sexual del siglo XX, pasa a llamarse autoridad cuando la validez de ese dominio o esa influencia, es decir, de ese poder, ha sido consensuado socialmente por algún grupo, institución o la sociedad en su conjunto. ¿Ya? Ha sido consensuado. Alguien se ha puesto de acuerdo, ¿ya? Para darle validez a ese poder. ¿Ya? El poder del faraón, del policía o de un líder de un movimiento de liberación sexual. Algún grupo o alguna sociedad se puso de acuerdo, digamos, en términos generales obviamente, ¿ya? Eh, eh, Se puso de acuerdo, hubo un consenso para darle validez a ese poder, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Que las personas aceptan dicha situación de dominio y de influencia no porque exista uso de la fuerza de por medio, que obviamente puede existir, porque el carabinero igual me puede sacar el revólver para reducirme, ¿ya? O puedo usar la fuerza física para reducirme, si es que yo no eh, eh, cumplo con lo que me pueda estar pidiendo, ¿ya? Eh, pero insisto en que eso no es lo que a mí me lleva a obedecer principalmente, ¿ya? Porque las personas aceptan esta situación de dominio e influencia, que no tiene por qué considerarse algo negativo, puede ser algo positivo también, no porque exista uso de la fuerza por medio, sino principalmente porque se considera como algo justificado, como dijimos, ¿ya? Si el carabinero me pide el permiso de conducir y yo no lo ando trayendo, si el carabinero me toma detenido, yo, en general, la gente va a considerar que eso es algo justificado. Entonces, el poder que está ejerciendo en ese momento, y ese poder, insisto, se puede manifestar en la acción de tomar a la persona y ponerle esposa, o reducirla para que no, si es que se pone violenta, por ejemplo. ¿Ya? Esa acción es una acción de poder. ¿Ya? Y la mayor parte de las personas va a considerar que esa acción de poder está justificada. ¿Ya? Es decir, es legítima. ¿Por qué es legítima? Porque está validada o está respaldada por la sociedad o por algún grupo social en particular, por las leyes, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Eso es autoridad, poder legitimado por el consenso social, ¿ya? Poder legitimado por el consenso social. Y el consenso social, tal como dice aquí en el segundo párrafo, respecto de la legitimidad que tiene un individuo de ejercer poder, puede provenir de distintas fuentes, siendo las principales la tradición, las regulaciones legales o las leyes, digamos, y el carisma individual. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver eh, en la última parte de esta clase. ¿Ya? Entonces no olvidemos, el poder legitimado por el consenso social se llama autoridad. ¿Ya? Entonces, aun cuando la autoridad se sustenta fundamentalmente en una legitimación social del poder, ¿ya? Es lo que acabamos de decir, la autoridad se sustenta en la legitimación social del poder y no en una posición mediante la fuerza. Obviamente que ciertos tipos de autoridad sí pueden implicar un uso de la fuerza, ¿ya? El ejemplo que acabamos de dar con el carabinero, que yo me adelanté porque sale acá, ¿ya? Si un carabinero le solicita el permiso de circulación a un automovilista, el carabinero espera que esto obedezca dicho mandato, en consideración del rol de autoridad legítima que posee, ¿ya? Pero si el automovilista se niega, el carabinero tiene la facultad de detenerlo empleando la fuerza física si ello es necesario, ¿ya? Eh, no obstante, esto en ningún caso significa que la autoridad del carabinero deje de proceder del consenso social, no, porque sigue procediendo el consenso social, de las leyes en este caso, ¿ya? Las leyes de una sociedad provienen supuestamente del consenso social, ¿ya? Eso al menos en términos generales, ¿ya? Por lo tanto, la autoridad del carabinero para ejercer fuerza física sobre mí, por ejemplo, eh, está validada por la sociedad, por el consenso de la sociedad, ¿ya? No por la fuerza física que pueda tener un carabinero en particular, ¿ya? Eh,
no es de ahí de donde deriva eso, sino que es de la autoridad que tiene el carabinero, que se le otorgan las leyes, ¿ya? Eh, entonces, el hecho de que el carabinero utilice la fuerza no significa que él esté imponiendo su autoridad basándose en la fuerza. No, la fuerza, en este caso, eh, viene siendo solamente un medio, ¿ya? No el origen de su autoridad, ¿ya? Es solamente un recurso que utiliza el carabinero, pero no es digamos, la fuente de su autoridad. La fuente de su autoridad son las leyes de la sociedad, el consenso social, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué nos permite entender esto que acabamos de decir? Que la autoridad siempre implica poder, ¿ya? La autoridad siempre implica un poder, ¿ya? No puede existir autoridad sin poder. Todas las autoridades tienen poder porque tienen la capacidad de influir sobre los demás, sobre las personas, sobre los grupos, puede ejercer algún tipo de dominio o de influencia, ¿ya? Eh, entonces la autoridad siempre implica poder, pero el poder no siempre implica autoridad, ¿ya? Eh, se puede ejercer poder sin tener autoridad, ¿ya? Eh, ¿Cuándo, por ejemplo? Una pelea callejera entre personas comunes y corrientes. El que gana ejerció un poder sobre el que está en el suelo o que perdió, ¿ya? ¿Se ejerció poder? Sí, hubo poder, pero ¿y había autoridades de por medio para ejercer esa fuerza física o ese poder? No, no había, ¿ya? Cuando el Imperio Romano, como el ejemplo que da, se comenzó a expandir hacia el norte y hacia el sur, eh, era una muestra de poder, obviamente era una muestra de poder porque había, eh, había uso de fuerza militar, fuerza económica, etcétera, ¿ya? Pero el Imperio Romano, ¿qué autoridad tenía para tratar de anexar a su territorio o a su imperio a comunidades que eran autónomas? No tenía ningún tipo de autoridad. No había un consenso digamos, de fondo eh, que facultara a los romanos, digamos, al Imperio Romano para expandirse. Ellos se expandieron porque quisieron hacerlo, ¿no? Por su cuenta, pero no tenían ninguna autoridad para hacerlo. Del mismo modo que Estados Unidos no tenía ninguna autoridad para ir a Vietnam a invadir, ¿ya? Pero había una muestra de poder ahí, sí, obvio que había una muestra de poder, pero no había autoridad de por medio, ¿ya? Entonces, el poder no siempre implica autoridad, pero la autoridad sí siempre implica poder, ¿ya? Eh, porque no se puede tener autoridad sin ejercer poder, ¿ya? Si se tiene autoridad y no se ejerce poder es porque no se está cumpliendo el, digamos, con la autoridad que se tiene, ¿ya? Por eso que por eso que puse en negrita eso, porque es muy importante. La autoridad siempre implica poder, algún tipo de poder, va a variar, pero va a implicar algún tipo de poder. Todas las personas que tienen autoridad tienen poder. Todas las instituciones que tienen autoridad tienen poder, ¿ya? Todas las personas que tienen poder no tienen necesariamente autoridad, ¿ya? Algunas sí, otras no, ¿ya? Pero no siempre implica autoridad, ¿ya? Eh, una persona que sabe artes marciales, por ejemplo, tiene un tremendo poder, ¿ya? Puede afectar la integridad física de otras personas, ¿ya? Pero no tiene autoridad para afectar la integridad física de otras personas. Si lo hace, va a ser solamente por fuerza física, no por la legitimidad que le otorga una sociedad, a no ser que esa persona experta en artes marciales eh, sea también un policía. Y ahí sí el tema cambia, ¿ya? Entonces, eso respecto de la autoridad y el poder, ¿ya? Veamos cuáles son los principales tipos de autoridad, ¿ya? Vamos a ver tres, que los mencioné un poco antes, ¿ya? Cuando hablé de las fuentes de las cuales derivaba el consenso social, que podía ser la tradición, las regulaciones legales y el carisma, dije, ¿ya? Es decir, el poder se puede legitimar a través de todas esas fuentes, de la tradición, de las leyes y del carisma de las personas. Es decir, en otras palabras, el poder se puede convertir en autoridad a través de la tradición, de las leyes o del carisma. Y por lo tanto a partir de eso tenemos tres tipos de autoridad principales, ¿ya? La autoridad tradicional, la autoridad legal racional y la autoridad carismática, ¿ya? ¿Cuál es la autoridad tradicional?
la autoridad tradicional es el poder legitimado a partir de la tradición o la costumbre. ¿Ya? Todas las autoridades son poder legitimado a partir de lo que corresponda. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, para que se guíen, la autoridad tradicional dice es el poder legitimado a partir de la tradición o la costumbre. Y la autoridad legal racional dice es el poder legitimado por normas y regulaciones racionales aprobadas legalmente. ¿Ya? Es la misma fórmula que yo ocupo para que ustedes no se pierdan. ¿Ya? Entonces cuando hablemos de autoridad siempre va a ser poder legitimado. Lo que va a cambiar es a partir de qué se legitima o se valida. ¿Ya? En el caso de la autoridad tradicional, el poder se legitima a partir de la tradición o la costumbre, es decir, a partir de normas y pautas culturales que se establecieron en el pasado en algún momento de una sociedad, que se consideran como sagradas muchas veces y se mantienen en el tiempo sin que se las cuestione. ¿Ya? ¿Y dónde se observa principalmente la autoridad tradicional? Se observa en el poder que poseen quienes heredan estatus de gobernantes, ya entiéndase reyes, faraones, emperadores, dictadores, jefes tribales, etcétera. ¿Ya? Todos ellos son gobernantes, ¿ya? Heredan el estatus de gobernante, ¿ya? Y lo importante ahí no es que sea de gobernante, sino que lo heredan, ¿ya? No lo obtienen a través de votaciones democráticas, por ejemplo, lo heredan, ¿ya? Eh, digamos, la realeza es una familia, ¿ya? Entonces los reyes y las reinas van pasándose el estatus de rey o de reina a través de la familia, de los hijos, ¿ya? Los faraones, prácticamente lo mismo, ¿ya? Los faraones son los gobernantes que vivían en Egipto, para quien no sabe, ¿ya? También se traspasaban por familia, ¿ya? Eh, los emperadores también, ¿ya? Los emperadores también, los eran elegidos, ¿ya? Eh, el emperador le pasaba el cargo a su hijo o a su hermano o a quien fuera, ¿ya? Los dictadores también. Pensemos por ejemplo en Corea del Norte, ¿ya? En Corea del Norte el actual líder, Kim Jong-un, recibió digamos, el estatus de gobernante digamos, de gobernante de Corea del Norte de su papá, Kim Jong-il, ¿ya? Y a su vez él recibió el estatus de gobernante de su papá también, ¿ya? Entonces son heredados, ¿ya? ¿Y por qué se pasan digamos, el cargo gobernante de padre a hijo y así sucesivamente? Porque así lo manda la tradición o la costumbre, ¿ya? Es decir, una norma, una pauta cultural que existe del pasado y que en algunos casos se considera como sagrada, y eso se observa mucho en el caso de los reyes, ¿ya? Los reyes, digamos, reclaman su autoridad, digamos, como gobernante, y lo reclamaban sobre todo en la antigüedad, no tanto ahora, como un derecho divino, es decir, que Dios lo había puesto ahí, ¿ya? Dios había puesto a un gobernante en ese trono y por lo tanto eso legitimaba que él eh, ejerciera el gobierno sobre un pueblo determinado, ¿ya? Y obviamente después él, como era la conexión con Dios, digamos, así lo consideraba, le traspasaba ese mismo poder, ese mismo cargo a su hijo, a su hermano, a quien fuera, ¿ya? Es decir, se consideraba como sagrado, como algo divino muchas veces, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, que me acabo de mencionar hace un rato, también hay una concepción sagrada del traspaso del cargo, ¿ya? En Corea del Norte se hace digamos, eh, hay un culto a la personalidad muy importante respecto de la dinastía de gobernantes que tienen, ¿ya? Se los considera eh, semidioses casi, ¿ya? Como personas muy cercanas a la divinidad, ¿ya? Por lo tanto, si se los consideran como personas muy cercanas a la divinidad, eh, obviamente que es difícil que se cuestione el poder que tienen, ¿ya? O el cargo, el estatus gobernante que tienen, ¿ya? Entonces, el poder que tienen todos los gobernantes, ¿ya? La capacidad de influir o de hacer cosas, ¿ya? Dentro de la sociedad, los reyes, los faraones, los dictadores, ese poder que ellos tienen, ese poder político, ¿está legitimado socialmente? Sí, sí, está legitimado socialmente, ¿ya? Eh, pero ¿en base a qué está legitimado? En base a la tradición o la costumbre, ¿ya? Es decir, porque se ha hecho siempre así. Eso es la tradición, ¿ya?
como digamos, la familia real en Inglaterra existe desde hace no sé cuánto tiempo, ¿ya? Eh, se acepta que eso siga siendo así porque es parte de la tradición, ¿ya? Y eso viene siendo lo que valida el poder que tienen los reyes británicos, españoles, etcétera. Y también aplica a los dictadores, a los jefes tribales, a los jefes tribales. Los jefes tribales son los jefes de tribu, ¿ya? Eh, y también obviamente que aplica a los grupos, las instituciones y las entidades superindividuales que sustentan la existencia de dicho estatus y sus respectivos roles, ¿ya? Entiéndase, estoy hablando de los estatus de gobernantes como reyes, faraones, etcétera, ¿ya? El poder que tienen los gobernantes de este tipo eh, es el mismo que tienen los grupos, las instituciones y las otras entidades como el Estado, por ejemplo, que se basan en la existencia de este tipo de gobernantes, de reyes, faraones, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el poder tradicional no solamente lo tiene la reina de Inglaterra, por ejemplo, sino que también toda la familia real. Eso es lo que tratamos de decir con esto de aquí, ¿ya? La familia real también tiene un poder que es tradicional, ¿ya? Eh, por lo tanto, la autoridad tradicional, no olvidemos que estamos hablando de autoridad, ¿ya? Y la autoridad es poder legitimado. En este caso, ¿a partir de qué? De la tradición, ¿ya? Entonces, la autoridad tradicional es un tipo de autoridad que es muy característico de las sociedades antiguas y medievales sobre todo, ¿ya? De ahí es donde más se presentaba. Pero aún hoy en las sociedades de hoy se pueden encontrar muchos ejemplos de autoridad tradicional. Eh, Tribu, monarquía, dictadura, etcétera. En todas esas sociedades donde existe eso, perdón, existe autoridad de tipo tradicional, ¿ya? Em, Autoridad legal racional es el segundo tipo, ¿ya? ¿Cuál es la autoridad legal racional? Es el poder legitimado, al igual que RIA, poder legitimado, pero en este caso no es por la tradición, sino que es por normas y regulaciones racionales aprobadas legalmente, ¿ya? ¿A qué nos referimos con normas y regulaciones racionales? ¿Ya? Es todo lo contrario a la tradición o la costumbre. La tradición o la costumbre es irracional porque es algo que se acepta porque se ha hecho siempre así, aunque esté mal, se acepta irreflexivamente, ¿ya? En el caso de las normas y regulaciones racionales, ¿ya? Es todo lo contrario, ¿ya? Tiene que ver con cosas que se aceptan, digamos, o con reglas que se aceptan, ¿ya? Porque están sustentadas en, en lo útil, en lo bueno, en lo necesario, etcétera, en algún criterio que muestre que que esa norma o esa regla es necesaria. Eso significa que sea racional, ¿ya? Que no está basada en la irracionalidad de la costumbre, ¿ya? Sino que está basada en la racionalidad de lo que es necesario, ¿ya? Cuando yo hago una evaluación de lo que es necesario para lograr algo, ya por ejemplo, eh, ¿es necesario que existan normas de tránsito o leyes de tránsito en una sociedad? Sí, es necesario porque eso ayuda a evitar accidentes, a que la sociedad esté mejor organizada en el aspecto vial, etcétera. Eso es racional, porque se evalúa que es necesario, ¿ya? Y que se justifica que exista. Entonces, las normas y regulaciones racionales son esas, las que responden a una necesidad y que han sido evaluadas o pensadas para responder a esa necesidad, ¿ya? Y la otra parte es que esas normas de regulación racional son aprobadas legalmente, ¿ya? Es decir, eh, son definidas por alguna entidad que tiene legitimidad legal, el Parlamento, un gobierno, etcétera, ¿ya? Entonces la autoridad legal racional, ¿ya? Y se llama legal racional por lo que acabamos de ver, porque tiene que ver con leyes y con regulaciones o normas racionales que están pensadas para alcanzar un propósito determinado, ¿ya? Entonces la autoridad legal racional depende de las instituciones políticas que regulan la organización dentro de una sociedad, en todo su ámbito, ¿ya? ¿Cuáles son las instituciones políticas que regulan la organización dentro de una sociedad? Eh, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial,
principalmente. ¿Ya? Esas son como instituciones políticas que regulan la organización de una sociedad. ¿Ya? Las principales. Hay otras, pero esas son las principales. ¿Ya? La autoridad legal racional se observa los roles fundamentales definidos por las leyes y normativas de una sociedad que una sociedad define para su propia organización y funcionamiento. Todas las sociedades definen lo que necesitan. ¿Ya? Eh, ¿Qué roles necesitan? ¿Ya? ¿Qué roles? ¿Qué instituciones, qué grupos necesitan para existir? Por eso que se crean distintas instituciones, digamos, para responder a distintas necesidades. Entonces, en qué roles podemos observar autoridad legal racional? En los padres, en los jueces, en los políticos, en los policías, en los inspectores municipales, en los profesores, etcétera. En todo ello podemos observar autoridad legal racional, porque todos ellos tienen poder. Los padres tienen poder, los jueces tienen poder, los políticos tienen poder, los policías tienen poder, un inspector municipal tiene poder, un profesor tiene poder, etcétera. ¿Ya? Pero ¿de dónde proviene el poder que tienen cada uno de estos roles? Proviene de las leyes que define una sociedad. ¿Ya? Porque la autoridad que tienen los padres, por ejemplo, está definida por ley, porque los padres son los tutores legales de sus hijos. ¿Ya? El poder que tienen los jueces también proviene de la normativa, que faculta a los jueces para tomar decisiones eh, basadas en el derecho internacional o el derecho penal que existe en una determinada sociedad. Los políticos también tienen poder, tienen autoridad, perdón. ¿Ya? Eh, bueno, en realidad sí tienen, también lo que dije, tienen poder y ese poder está legitimado por las leyes que existen en la sociedad, la constitución, etcétera, que faculta a los políticos para tomar decisiones en representación de otras personas, porque así lo define el sistema democrático chileno, por ejemplo, o el sistema democrático en la mayor parte de las sociedades. ¿Ya? Por lo tanto, el político tiene autoridad. Por eso se dice que los políticos, los jueces, los inspectores municipales, los policías son autoridades. ¿Ya? Un, un, digamos, un alcalde, un concejal es una autoridad. Por eso, por lo que acabamos de decir. ¿Por qué una autoridad? Porque tiene poder. Y ese poder está legitimado o avalado por las leyes de la sociedad. ¿Ya? Eh, y lo mismo aplica para los grupos, las instituciones y las entidades superindividuales como el Estado, por ejemplo, que cumplen funciones sociales que están definidas legalmente. ¿Ya? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las instituciones recaudadoras de impuestos, el Parlamento, el mismo Estado en su totalidad. ¿Ya? Las funciones sociales que cumplen o lo que hacen para la sociedad, cada uno de estas instituciones o grupos sociales, están definidos por ley. ¿Ya? Por ejemplo, en el, en el- con el toque de queda que nosotros hemos visto ahora en la región y en el país, eh, las Fuerzas Armadas han salido a fiscalizar y hacen la fiscalización en la calle cuando uno va caminando o cuando va arriba del vehículo, etcétera. ¿Ya? Eh, pero esa autoridad que tienen las Fuerzas Armadas para hacer ese tipo de cosas están definidas por ley, no es porque sí, digamos. ¿Ya? No es porque ellos se tomen la atribución de ir a las calles y hacer la fiscalización, no. Ellos están facultados por las leyes del país para ejercer ese tipo de autoridad. ¿Ya? El Parlamento está facultado por la Constitución para legislar las leyes que necesita el país, digamos. ¿Ya? Y el Estado también está facultado, el Estado chileno está facultado por la Constitución chilena para hacer todo lo que hace. ¿Ya? Eh, entonces, la autoridad legal racional, la autoridad en general no solamente se le atribuye a los roles o a las personas, también está o lo tienen los grupos, las instituciones, incluso las entidades eh, macrosociales o superindividuales como el Estado, por ejemplo. ¿Ya? También se le puede asignar, eh, o en realidad no asignar, sino que también eh, poseen autoridad legal racional, eso es lo que quiero decir. ¿Ya? El Estado también posee autoridad legal racional, no solamente el presidente de la República. El presidente de la República posee autoridad legal racional, sí, pero el Estado como entidad superindividual también posee autoridad legal racional, avalada por la Constitución de la República, por ejemplo. ¿Ya? La autoridad legal racional es un tipo de autoridad muy característico de las sociedades modernas,
¿ya? Entiéndase la sociedad a partir de la industrialización hacia adelante, siglo XVIII aproximadamente. Porque ahí la sociedad se comienza a poner más compleja, ¿ya? Por esa razón principalmente. Sobre todo en aquellas sociedades con sistemas políticos democráticos. ¿Por qué? Porque ahí las regulaciones legales destinadas a controlar la vida social son abundantes, ¿ya? Existen muchas regulaciones, muchas normas para regular todo. Cuánto impuesto hay que pagar, por dónde hay que cruzar en la calle, eh, a qué edad hay que jubilar, etcétera. Son todas regulaciones legales, ¿ya? Que están destinadas a dirigir y controlar la vida social, ¿ya? Y cada una de estas, digamos, de estas regulaciones eh, está relacionada con distintos roles, con distintas instituciones, con distintos grupos que tienen autoridad legal racional, ¿ya? Eh, Eso respecto de la autoridad legal racional. Legal es porque está relacionado con leyes, ¿ya? Lo legal es lo que está relacionado con leyes siempre, ¿ya? Y por último, la autoridad carismática, ¿ya? La autoridad carismática también es un poder legitimado, ¿ya? Pero en este caso un tanto más especial. ¿Por qué? Porque no está legitimado por la tradición ni por las leyes de una sociedad. La autoridad carismática es un poder que está legitimado por cualidades personales excepcionales que efectivamente posee o que se le atribuyen a un individuo, ¿ya? Y que tienen la consecuencia de que inspiran devoción y obediencia a las personas, ¿ya? Entonces, por eso se habla de autoridad carismática cuando una persona que tiene carisma es capaz de influir en los demás, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esas personas que son influidas por esta persona que tiene carisma sienten devoción y sienten obediencia por esa persona, ¿ya? ¿Y por qué sienten devoción o obediencia? Porque se le asignan determinadas características, cualidades personales excepcionales a esa persona, ¿ya? Que efectivamente posee o que tal vez no posee, pero se le atribuyen, ¿ya? Eh, a diferencia de la tradición o las leyes, que fueron los dos casos que vimos antes, el carisma no es algo social, ¿ya? Sino que es un rasgo de la personalidad individual, ¿ya? El carisma tiene que ver con la capacidad que tiene una persona de suscitar la admiración en los demás, ¿ya? Cuando una persona es capaz de generar admiración en los demás eh, y además, a partir de esa admiración, se logra obediencia, digamos, ahí estamos hablando de autoridad carismática. Pero el carisma propiamente tal, si hablamos del concepto de carisma, tiene que ver con una capacidad que tiene la persona de suscitar admiración en los demás. ¿Pero a partir de qué? De la inteligencia que tiene la persona, de la personalidad que pueda tener el individuo, de algún tipo de habilidad que pueda tener, etcétera, ¿ya? Y es por eso que, eh, digamos, no sé, pues, jugadores de fútbol, por ejemplo, que ejercen liderazgo dentro de su equipo, como por ejemplo, no sé, puede nombrar alguno que conozcan todos, Pelé o Maradona, por ejemplo. Se decía que ellos tenían, que ellos tenían autoridad carismática. ¿Por qué? Porque ellos tenían la capacidad de influir en sus compañeros de equipo, ¿ya? ¿A partir de qué? A partir de la admiración que tenían sus compañeros por las habilidades eh, superlativas que tenían estos dos jugadores de fútbol respecto de los demás, ¿ya? Por lo tanto, Pelé era tan bueno para jugar la pelota y Maradona también, que eso generaba en los demás compañeros admiración. ¿Y qué venía de la mano con la admiración? La obediencia, digamos, ¿ya? Eh, entonces, pero obviamente no tiene que ver solamente con habilidades, con la inteligencia también puede ser un factor que genere admiración en las personas respecto de un individuo, ¿ya? Como pasaba con los grandes genios de la humanidad, no sé, Einstein, Newton, eh, Mozart, etcétera, ¿ya? Eh, que ellos tenían autoridad carismática, digamos, debido a que tenían una inteligencia, una creatividad por sobre la media, que era muy característica. Si ponemos, por ejemplo, ¿y cómo se traduce eso? Ya di el ejemplo de Maradona o Pelé en el ámbito del fútbol. Si lo vemos en el ámbito de la música, por ejemplo,
Mozart, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cómo se puede reflejar la autoridad carismática de Mozart? Eh, en la época que Mozart estaba vivo, si alguien, algún músico de menor categoría, digamos, le mostraba un trabajo, una partitura, la opinión que iba a tener Mozart iba a ser muy influyente en ese músico desconocido o de menor categoría, digamos, ¿ya? Por lo tanto, Mozart ahí estaba ejerciendo una autoridad carismática. ¿Por qué? Porque los demás músicos le asignaban a él, eh, digamos, o sea, tenían admiración por él. Por lo tanto, la opinión que pudiera tener él respecto de su trabajo eh, era casi como una ley, ¿ya? Lo que decía Mozart era eh, lo que debía ser verdad. Ya estoy poniendo un ejemplo muy concreto, ¿ya? Y creo que ya puse un ejemplo de Mozart en alguna otra ocasión, ¿ya? No sé por qué, pero bueno. También puede ser por otras características, ya a veces tiene que ver con la personalidad simplemente, y eso se ve mucho en los líderes de movimientos sociales, por ejemplo, ya para llevar el tema al ámbito social. Y pasaba, por ejemplo, tal como sale acá abajo, líderes como Martin Luther King, por ejemplo, o eh, Siddhartha Gautama, ¿ya? El Buda, este es el Buda histórico, ¿ya? El fundador del budismo, para quienes no los conocen. Jesús también, Jesús también era un líder que tenía autoridad carismática, ¿ya? ¿Por qué? Porque él, a partir de su personalidad, de sus atributos personales, digamos, su capacidad oratoria, eh, suscitaba o generaba la adhesión de las demás personas. Las demás personas lo escuchaban, lo admiraban, digamos. ¿Y qué llevaba, digamos, que iba de la mano con esa admiración? Obediencia, ¿ya? Por lo tanto, Jesús tenía poder sobre las masas, digamos. Eh, en otras palabras, tenía un poder que estaba legitimado por sus cualidades excepcionales, ¿ya? Pero no porque él creyera que tenía esas cualidades excepcionales, sino que era porque los demás creían que él tenía esas cualidades excepcionales. Eso es lo importante, y eso es lo que da el carácter de social, digamos, a pesar de que el carisma no es social. Ya el carisma es algo individual, pero ¿quiénes legitiman el carisma para reconvertirlo en autoridad? Las personas, la sociedad en general, los grupos sociales. No es la persona misma que tiene el carisma, ¿ya? No es que, por ejemplo, en el ejemplo de Maradona, no es que Maradona él dijera yo tengo autoridad carismática sobre los demás, no. Fueron los compañeros de equipo, de selección o de donde jugaba, el otro en el club, quienes le asignaban, digamos, estas características superlativas a Maradona, ¿ya? Eran los demás los que validaban las habilidades de Maradona. Decían que era el mejor jugador del mundo, etcétera, ¿ya? Eh, y a partir de eso, como les dije, se generaba admiración y a partir de la admiración había obediencia, ¿ya? Por lo tanto, Maradona tenía poder, ¿ya? Tenía un poder legitimado por el carisma que le asignaban sus compañeros de equipo, la sociedad, los entrenadores, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, Maradona tenía autoridad carismática, porque tenía un poder legitimado a partir del carisma que le atribuían los demás. Eso en definitiva, ¿ya? Y lo podemos aplicar a miles de personajes históricos, ¿ya? Eh, uno que mencionaron varios en la prueba, Hitler, es un ejemplo muy típico, muy utilizado respecto del tema de la autoridad carismática, porque es uno de los personajes más carismáticos que ha habido en la historia, ¿ya? Eh, tenía una capacidad enorme de oratoria y a partir de esa capacidad de oratoria él convencía a las masas, ¿ya? A millones de personas a la vez, y esas personas lo admiraban, ¿ya? Eh, y esa admiración iba de la mano, como dije, de obediencia. Por eso que todas las personas le juraban lealtad, porque creían en él, ¿ya? Y estaban dispuestos a morir por Hitler.
¿ya? Porque él tenía una autoridad que era carismática, ¿ya? Eh, y como les digo, vamos a encontrar miles de personajes históricos que tienen esa autoridad carismática, digamos, que se funda en el carisma que le asignan los demás, la sociedad, los grupos, los compañeros, etcétera, ¿ya? Eso respecto de la autoridad carismática. Ahora para finalizar, porque ya con esto estamos listos, eh, obviamente que ustedes se han dado cuenta que una persona puede tener más de una autoridad, más de un tipo de autoridad a la vez, o eh, puede digamos, tener en sí más de un tipo de autoridad a la vez, ¿ya? Hitler, por ejemplo, tenía autoridad carismática, pero también su autoridad está sustentada en las leyes, ¿ya? Porque él llegó al poder de manera legítima, a través de votaciones. Había un presidente que lo nombró canciller y después de canciller, bueno, ahí él se tomó el poder, ¿no? Pero hasta cuando era canciller, todo lo había hecho de manera legítima, a través de los cursos normales de acción, es decir, estaban parados por las leyes, ¿ya? Y una vez que él se tomó el poder, que se proclamó Führer, etcétera, eh, él generó las leyes para validar su autoridad. Y entonces sí estaba validado por las leyes, aunque esas leyes hubieran sido injustas o inadecuadas, era la ley que existía, las leyes que existían en Alemania, así que se pueden considerar como válidas. Por lo tanto, Hitler tenía autoridad no solamente carismática, sino que también legal racional. Por lo tanto, las personas que seguían a Hitler lo seguían por dos razones. Lo seguían porque él era el presidente, digamos, el gobernante máximo de Alemania, es decir, su autoridad estaba, su poder estaba basado en las leyes, por lo tanto su autoridad era legal racional, pero también por su carisma, ¿ya? Eh, entonces por ejemplo, la reina de Inglaterra, su autoridad es principalmente tradicional, porque está basada en la tradición, pero en la sociedad moderna también su poder está basado en las leyes, ya porque la monarquía británica ahora está sustentada no solamente en la tradición, sino que también en las leyes que tiene el Estado británico, ¿ya? Leyes eh, que determinan que la monarquía es algo necesario para la sociedad. Por lo tanto, la reina Isabel tiene autoridad no solamente tradicional, sino que también autoridad legal racional, ¿ya? Y así vamos a encontrar muchos ejemplos de, de personas, digamos, o de personas particulares que van a tener más de un tipo de autoridad a la vez, ¿ya? Bueno, con esto damos por finalizada la clase, ¿ya? Los dejo invitados para la próxima, donde vamos a tratar un tema similar que tiene que ver con la política dentro de la sociedad, ¿ya? Los dejo invitados para entonces.